Buen inicio de jornada y buen inicio de año universitario para todos. Yo me presento, yo soy el doctor Javier Gil, soy especialista en medicina interna, soy graduado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Caguazú. Fui instructor de la cátedra de Anatomía Descriptiva y Topográfica, integré el cuadro de honor de la facultad y fui egresado como segundo mejor egresado hace 4 años de la universidad. Eh, Nosotros este año lectivo estaremos dando la materia de patología médica. Bien sabemos que nosotros en lo que es la medicina empezamos conociendo cómo son principalmente las partes del cuerpo, ¿verdad? Los órganos internos, las secciones del cuerpo, para conocer en sí la anatomía en sí de lo que nosotros vamos a estudiar posteriormente, ¿verdad? Posterior a eso, grande en el segundo año de la facultad, nosotros vemos cómo funcionan, cómo se interrelacionan los órganos y sistemas en sí, ¿verdad? Cómo es la funcionalidad normal de un órgano y un sistema, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estudiamos grande en el segundo año o tercer o cuarto semestre de la universidad. Después de eso viene una parte un tanto, yo diría larga, ¿verdad? Larga y decir larga, complicada, ¿verdad? Porque hay muchas patologías médicas, hay muchas enfermedades que afectan a los seres humanos, ¿verdad? Es incontable la cantidad de enfermedades que hay, ¿verdad? Muchísimas enfermedades y muchísimas enfermedades que están muchas veces volviendo, ¿verdad? O generándose, ¿verdad? Por eso la patología médica es una rama de la medicina que es, por así decirlo, extensa y por así decirlo, complicada y muy tediosa, y por ello es que tenemos que tener una metodología de estudio, una metodología de aprendizaje que tiene que seguir una línea clara, ¿verdad? Eh, la introducción en sí de lo que va a ser este año lectivo 2022. Siempre nosotros, patología médica del año pasado por la pandemia y en el 2020 también una pequeña parte, empezamos con las clases virtuales. ¿Qué son las clases virtuales? Prácticamente las clases virtuales son una interacción que hay entre el alumno y el profesor, ¿verdad? Mediante una diapositiva, ¿verdad? Esa diapositiva es una guía. Siempre hablo de guía porque nosotros lo que en patología médica siempre preconizamos es la utilización del libro base, y de acuerdo al libro base ir nosotros como profesores o yo como profesor ir, por así decirlo, facilitando la enseñanza a ustedes, porque prácticamente eso es lo que nosotros hacemos, facilitar la enseñanza y facilitar eh, cómo ustedes van a aprender, ¿verdad? Ese es un primer punto. Y el segundo punto es la comprensión lectora que nosotros vamos a tener, porque el libro base que utilizamos es el Harrison, ¿verdad? Un libro muy extenso de patología médica y de medicina en sí, ¿verdad? Y en un principio lo que nosotros tenemos que saber hacer es saber leer el libro, ¿verdad? Porque el libro habla de diferentes partes en sí de la medicina y partes en sí de lo que es la enfermedad en sí o una enfermedad en específica, ¿verdad? En muchas ocasiones también lo que hacen los autores del libro es alargar mucho, y nosotros lo que tenemos que hacer es saber cuáles son los puntos más importantes que tenemos que fijar de cada patología, porque eso a la larga es lo que nos va a ayudar como médicos y para saber, en principio, reconocer si un paciente está sano o enfermo, y en un segundo término, saber diagnosticar la enfermedad en sí, y en un tercer término, saber qué materiales nosotros tenemos que utilizar para diagnosticar tal o cual enfermedad, ¿verdad? Y en último término, saber tratar dicha enfermedad. ¿Qué nosotros vamos a hacer al paciente? El paciente requiere un tratamiento médico, el paciente requiere internación, el paciente requiere un tratamiento quirúrgico,
el paciente requiera un tipo de analgésico, algún tipo de sostén, que muchas veces también hay pacientes que están enfermos, pero por no una causa orgánica estructural, ¿verdad? Sino por una causa psiquiátrica, más bien, que somatiza en una parte del cuerpo, y eso es en muchas ocasiones muy difícil de diferenciar, ¿verdad? Virtuales, que la mayoría desde el año pasado o antepasado estamos preconizando, son las clases virtuales asincrónicas. En sí, las clases virtuales se dividen en dos: las sincrónicas, que con nosotros llamamos las clases grupales, en un mismo horario y de manera virtual, ¿verdad? En muchas ocasiones eso es difícil de realizar, ya que el primer problema que hay son en la virtualidad que nosotros tenemos aquí. No todos los alumnos pueden, digamos, por así decirlo, en un mismo horario eh, entrar a la clase virtual, ¿verdad? Eso ya pasó, es un problema que ha pasado y estamos teniendo desde el principio de la virtualidad, ¿verdad? Por eso el método que para mí es educativo, estas son las clases virtuales asincrónicas. ¿En qué corresponde eso, verdad? Prácticamente nosotros estamos desconectados, ¿verdad? Y a través de videos, materiales educativos, recursos educativos que previamente yo les proporciono, aprendemos de la misma manera, y lo más importante de esto es que cada uno de ustedes va a aprender al ritmo que quiere aprender. Por ejemplo, yo le doy un material para un día X, ¿verdad? Y yo les digo, traten de estudiar ese material, y yo alzo un video relacionado a ese material o relacionado a ese tema. El material del video, y de vez en cuando tendremos también algunas resoluciones de problemas, algunas preguntas que yo iré lanzando. Eso es para mí, y eso es también para la mayoría de los investigadores en todo lo que es el tema de la educación virtual. Esto es lo que más, con esto es lo que más se aprende, ¿verdad? Porque también nosotros vamos a interactuar a través de foros. Existen los foros donde ustedes hacen las preguntas, yo de alguna manera trataré de responder a las mismas, y así interactuando, ¿verdad? La comprensión lectora de la medicina en sí, nosotros vamos a basarnos en este libro base, que es prácticamente la Biblia de la medicina interna, que son los principios de la medicina interna del Harrison, la última edición, que es la 20, ¿verdad? ¿Cuáles son los puntos principales que nosotros tenemos que tener en cuenta para conocer? Este es un principio muy importante, que es conocer una patología o conocer una enfermedad. Lo primero es la introducción. Prácticamente lo que nos dice el libro en la introducción son los grandes rasgos de la patología, como por ejemplo la epidemiología, cuál es la causa más frecuente, a quiénes afecta más esta enfermedad, ¿verdad? Eh, a qué grupo etario afecta más, cuáles serían los factores de riesgo que una persona tiene para padecer dicha enfermedad, como por ejemplo eh, pacientes que tienen antecedentes de cardiopatía o antecedentes de enfermedad endocrinológica como la diabetes mellitus, tienen una tasa más alta de producción de dicha enfermedad que una persona común, ¿verdad? Después de esto es importante saber, y yo creo que esto es uno de los principales puntos que tenemos que saber, ¿verdad? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Cuáles son los síntomas que el paciente refiere, como fiebre, dolor de cabeza, fatiga? ¿Cuáles son los signos que nosotros podemos en el examen físico o en el examen clínico saber dilucidar, ¿verdad? Como por ejemplo un paciente que viene con eh, agrandamiento de los miembros inferiores, paciente que viene con ruidos pulmonares anormales, paciente que viene con un cuadro de una confusión, paciente que no puede mover ambos brazos, ¿verdad? Son muchos los signos que nosotros tenemos que saber dilucidar, y esto también se aprende, ¿verdad? Los signos, el reconocimiento de los signos es también una materia que
generalmente dan en el cuarto año, en séptimo, octavo semestre, que es la semiología médica, ¿verdad? Después de eso, saber el diagnóstico, nosotros al tener ya los signos y síntomas direccionamos hacia un tipo de patología o hacia un conjunto de patologías que nosotros denominamos síndrome. Síndrome es el conjunto de signos y síntomas que tiene una persona, ¿verdad? Y prácticamente es el grupo en sí, es como un subgrupo de enfermedades que comparten características comunes, ¿verdad? Nosotros, ¿cómo vamos a diagnosticar eso? Si necesitamos de algún método laboratorial, ¿verdad? Si necesitamos algún método imagenológico, como una radiografía de tórax, una tomografía, una ecografía del corazón, una ecografía abdominal, una ecografía renal, ¿verdad? Que nos ayuda prácticamente a dirigir la enfermedad en sí. Y después existe lo que es el tratamiento, ¿verdad? Nosotros en la patología vamos a hablar de los grandes rasgos del tratamiento. Los dos principales son el tratamiento médico de una enfermedad y lo segundo es el tratamiento quirúrgico de una enfermedad. En patología médica tratamos de ahondar más en lo que es el tratamiento médico, cómo tratar al paciente. Si el paciente tiene necesidad de internación, ¿verdad?, para administrar medicación de manera endovenosa, si el paciente solamente se beneficiaría con el tratamiento de manera ambulatoria en el hogar, ¿verdad?, o si el paciente necesita una unidad de cuidados intensivos por la gravedad de la situación, ¿verdad? Como ejemplo, pongo una enfermedad muy común, es una enfermedad más común, ¿verdad?, que es la tuberculosis, ¿verdad? En la tuberculosis el libro nos habla de la introducción, ¿verdad? Se origina por bacterias, una enfermedad bacteriana, ¿verdad? Habla que es una enfermedad más antiguas conocidas y una causa principal de muerte en el mundo. Habla también de su alta tasa de eh, expansión en África, ¿verdad? Eh, prácticamente también nos dice que la enfermedad afecta principalmente a los pulmones, pero en un tercio de los casos hay compromiso de otros órganos. Habla también de que la tuberculosis por cepa susceptible a fármacos curables en casi todos los casos, ¿verdad? Pero también habla que puede ser letal en 5 años en el 50-65% de los casos, ¿verdad? Habla también de cómo se transmite mediante diseminación de área de núcleos de gotita producida por los pacientes con tuberculosis pulmonar. Prácticamente lo que nos dice engloba prácticamente las causas, prácticamente el órgano que afecta, eh, la tasa de letalidad que tiene y cómo se transmite. Eso es lo que nos da la introducción de la patología, ¿verdad? Después, posteriormente, uno a uno, nos va a ir hablando de la etiología, las causas, nos va a ir hablando de la epidemiología, qué sectores del mundo afectan más, si afecta más, qué rango de edad afecta más, se afecta más a mujeres, varones, ancianos o niños, ¿verdad? Y también cómo es la evolución de la enfermedad. Si la mayoría de los pacientes se cura de la enfermedad, si la mayoría de los pacientes muere de la enfermedad, o hay una tasa también de pacientes que eh, tienen una cantidad de secuelas, porque también eso es lo que pasa en muchas enfermedades. El paciente puede curarse de la enfermedad, pero eh, muchas veces quedando secuelas, ¿verdad? Muchas veces los pacientes con tuberculosis se curan de la tuberculosis, pero quedan con una capacidad fisiológica pulmonar muy disminuida, ¿no? Relación a la patogenia y la inmunidad. Prácticamente la patogenia habla de cómo el microorganismo va produciendo la enfermedad en un ser, un ser humano, ¿verdad? Y la inmunidad es como, o la fisiopatología es como el cuerpo va reaccionando a dicho patógeno, ¿no? Muchas enfermedades también tienen factores de riesgo, ¿verdad?, conocidos. Que son los factores de riesgo? Son muchas veces condiciones o enfermedades que predisponen para que ocurra una enfermedad. ¿Y qué riesgo tiene, ¿no? Como por ejemplo
un factor que habla de la producción de una tuberculosis, por ejemplo, un factor con 12.9 posibilidades o riesgo relativo, es que el paciente ya haya tenido una infección reciente en menos de un año, que tenga lesiones fibróticas que curan espontáneamente. Otros trastornos coexistentes o causas pueden ser, por ejemplo, una infección por VIH, paciente inmunocomprometido, una silicosis, ¿verdad? Prácticamente una intoxicación por sílice en los pulmones, pacientes inmunodeprimidos con una insuficiencia renal crónica o que estén hemodializados, pacientes diabéticos, pacientes que consuman drogas intravenosas, pacientes alcohólicos, pacientes que tengan un tratamiento inmunosupresor, pacientes que tengan una gastrectomía o tabaquismo o una desnutrición. Prácticamente todo esto que nos habla es de una disminución de la inmunidad del paciente. Esto prácticamente son infecciones, digamos, por así decirlo, que prácticamente se aprovechan de la disminución de la inmunidad del paciente. Por eso es lo que producen la infección en sí. En la clínica de la tuberculosis y de otras enfermedades, prácticamente nosotros vamos a ahondar en lo más importante que son los síntomas. Y lo que nosotros tenemos que ver más es cuál es el síntoma más frecuente de una enfermedad, cuál es el signo más frecuente de una enfermedad. Porque muchas veces los pacientes, nosotros estudiamos así las patologías, la introducción, la etiología, factores de riesgo, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Pero generalmente el paciente viene con un síntoma y con un signo, por así decirlo. Un paciente que viene por, digamos, dolor de garganta, nosotros vemos que tiene placas en la garganta y ya hacemos prácticamente de acuerdo a eso un diagnóstico, ¿no? Una infección respiratoria de la vía aérea superior, que puede ser por algo bacteriano. Ahí nosotros ya tenemos un síntoma, que es el dolor de garganta, un signo, que son las placas amarillentas con inflamación de las amígdalas, enrojecimiento de las fauces, ¿verdad? Y, eh, y eso, ¿verdad? Con esos dos nosotros ya podemos tener digamos, podemos ir encaminando nuestro diagnóstico, ¿verdad? Y el diagnóstico también, nosotros tenemos que saber en el diagnóstico que nosotros tenemos los signos y síntomas del paciente, encaminamos eso y tenemos que saber qué pedir o qué estudios nosotros nos van a ayudar para la realización de la confirmación diagnóstica. Esa es la palabra clave en el diagnóstico, una confirmación. Cómo nosotros lo que estamos sospechando, cómo nosotros vamos a diagnosticar, ¿verdad? Es necesario hacer un estudio laboratorial extra. Muchas veces ahora en el advenimiento de lo que es el COVID-19 coronavirus, existe una prueba que es prácticamente para diagnosticar las infecciones respiratorias más frecuentemente virales, que es el PCR o la reacción en cadena de polimerasa, que lo que hace es multiplicar la cantidad de ácido nucleico que produce o que está en el organismo viral para, de acuerdo a ello, evidenciar el virus en sí que está atacando al organismo, ¿no? Eso es el gold estándar que se estaba haciendo y que se está haciendo para realización del diagnóstico del COVID, ¿no? Ese es un punto muy importante que, que también se vio ahora, ¿no? Otro punto importante son los estudios imagenológicos, sabiendo que el paciente tiene COVID o tiene una enfermedad que nosotros podemos solicitar para ver en sí la gravedad de la enfermedad. Si el paciente solamente está con una infección leve del COVID, por ejemplo, nosotros eh, muchas veces ocultamos el pulmón, no encontramos nada, le pedimos, eh, si encontramos algo, le solicitamos un estudio de imagen, dando una radiografía para ver en qué punto el paciente está. Si está con una infección moderada o grave de la enfermedad, ¿verdad? O si es en otra patología, por ejemplo, si es necesario confirmar el diagnóstico mediante un cultivo de algún tipo de secreción,
si es necesario realización de una tomografía computarizada, una ecografía abdominal o renal en el caso de pacientes que soliciten, que necesiten. En muchas ocasiones nosotros tenemos pacientes con dolores abdominales. Esos dolores abdominales pueden ser cualquier cosa, ¿verdad? Desde una gastritis, puede ser una colecistitis, puede ser un abdomen quirúrgico, puede ser una pielonefritis, de acuerdo a las características, ¿verdad?, que tienen, y saber ir, eh, ir guiando en sí el diagnóstico, ¿no? Y en esto también es importante que nosotros sepamos cuál es la normalidad de una prueba y cuál es la anormalidad de la prueba, cómo estudiar la radiografía. Muchas veces tenemos que saber también de electrocardiograma, tenemos que saber también de la normalidad de tomografía, cuál es la normalidad de la ecocardiografía, ¿verdad? Y de acuerdo a eso saber diferenciar lo normal de lo anormal. Eso es lo principal. Y después viene el tratamiento, ¿verdad? Muchas veces el tratamiento que nosotros vamos a estar enfocándonos más en la patología médica es un tratamiento medicamentoso, ¿verdad? Como nosotros vamos a tratar con fármacos o con pastillas a los pacientes, o si nosotros precisamos que el paciente sea sometido a una cirugía, ¿verdad? Eso es también lo que nosotros podemos eh, hacer una sugerencia, ¿verdad?, o solicitar una evaluación de un cirujano para que sea evaluado el paciente, ¿verdad? Muchas veces estos pacientes con tuberculosis tienen muchas, eh, por así decirlo, fibrosis o prácticamente parte pulmonar no funcionante que necesita prácticamente de extracción, ¿verdad? En todo lo que son estos años de tratamiento de la tuberculosis, prácticamente sigue siendo el gol estándar el tratamiento inicial con estos fármacos, ¿verdad? La isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol, ¿verdad? Y muchas veces la duración del tratamiento en sí puede ser meses, puede ser 6 meses, 9 meses, 12 meses, de acuerdo a la etapa que se encuentre el paciente, ¿verdad? Hablando un poquitito más con lo que es nuestro proceso para habilitar, para tener derecho, por así decirlo, de rendir el examen final. Nosotros tenemos, yo siempre eh, facilito en 2 exámenes parciales, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones eh, es muy difícil la virtualidad de la realización de por ejemplo, seminarios o realización de trabajos prácticos, ¿verdad? Entonces, para facilitar ese proceso, eh, vamos a tener 2 exámenes parciales de 30 puntos cada uno, ¿verdad? En total serían 60 puntos. Y de esos 60 puntos necesita 60% para habilitar y tener derecho a rendir el examen final. Prácticamente esto es lo que dice el reglamento general de la universidad. Prácticamente haber asistido al 70% de las clases teóricas y 80% de las clases prácticas. Pero esto no va a ser así, ya que nuestras clases van a ser eh, asincrónicas, ¿verdad? Y generalmente lo que yo hago es ver eh, la participación también en los diferentes foros que vamos a ir teniendo en la clase. Haber presentado y aprobado los trabajos prácticos exigidos por la cátedra, haber obtenido un promedio equivalente al 60% de rendimiento en las actividades académicas y cumplir con las responsabilidades con la institución. Bueno, hablemos un poquitito de lo que es en sí la patología médica, ¿no?, como la introducción a qué es en sí la patología médica. Como empezamos diciendo, es una rama de la medicina que prácticamente se enfoca en las enfermedades del ser humano. Prácticamente lo que hace la patología médica es mostrarnos qué padecimientos puede tener un ser humano, qué padecimientos puede tener una persona. Y esto se engloba también mucho en el grupo de síntomas
asociados a una determinada dolencia que tiene el paciente, como por ejemplo pacientes que vienen por un cuadro de una neumonía, por ejemplo, por así decirlo. El paciente viene con fiebre, viene por dolor torácico, viene por tos o una expectoración amarillenta, y eso hace que disminuya su calidad de vida y en muchas ocasiones, si hay secuelas, también la cantidad de vida que tiene un paciente, ¿verdad? Eso es prácticamente en sí lo que es la patología médica, ¿no? Son grupos de enfermedades, ¿verdad?, que afectan al ser humano, prácticamente haciendo bien claro y corto, eso es la patología médica. Nosotros tenemos que diferenciar muy bien lo que es la salud y lo que es la enfermedad, porque en muchas ocasiones ese es el principal error que nosotros como médicos podemos tener, ¿verdad? Diagnosticar a un paciente o decir que un paciente está sano, pero que en realidad el paciente está teniendo una enfermedad, una patología, ¿verdad? Eso es lo principal. Nosotros tenemos que saber diferenciar bien de que es un paciente sano de un paciente enfermo. Y eso nosotros vamos a ver mediante todo lo que es la lectura y eh, la metodología en estos años que van a hacer ustedes como médicos. Prácticamente la salud es sinónimo de equilibrio, ¿no? Equilibrio en diferentes esferas, ¿no? Una esfera biológica, una esfera psicológica, una esfera social. Prácticamente desde hace años se maneja ese concepto, ¿verdad? Y la enfermedad es prácticamente lo contrario, ¿verdad? Es la ausencia de salud o de la ausencia o ruptura del equilibrio, ¿verdad?, en estas tres esferas. Parte biológica, puede ser secundario a una patología, ¿verdad? Eh, Psicológica, el paciente está pasando por un momento no tan bueno, ¿verdad? Y también está la social, ¿verdad?, del individuo en el medio que vive. El paciente está aislado, sufre un tipo de trastorno como puede ser la depresión, puede ser, ¿no?, la ansiedad. En muchas ocasiones en estos tiempos post pandemia eso es lo que más pasa, ¿verdad? Todas las restricciones que nosotros tuvimos o tenemos prácticamente afectan esa esfera social y psicológica. En el año 1950, hace 72 años, Harrison o los autores del Harrison decía que el enfermo prácticamente es un ser humano como todos nosotros y ese ser humano tiene temores, ¿verdad? ¿A qué le tiene miedo el ser humano? Tiene miedo a enfermarse y lo que más le tiene miedo es tener miedo a morir, ¿verdad? Ese temor a morir es lo principal que nos hablan los pacientes, el temor a dejar de existir, ¿verdad? Pero también ese paciente, que es un ser humano que tiene miedo, alberga también un tipo de esperanza. ¿Esperanza en quién? Esperanza en nosotros, los médicos, ¿no? Muchas veces para no solamente curar su enfermedad, muchas veces el paciente lo que busca es aliviar esa dolencia y tratar de aliviar esa dolencia, busca ayuda de nosotros y también lo que más busca es un consuelo, ¿verdad? Consuelo al padecer esa enfermedad. Por eso no solamente nosotros tenemos que ver al paciente como un conjunto o grupo de signos y síntomas que tratar, sino como un ser humano que en su temor de morir acude a nosotros para buscar alivio, ¿verdad?, y consuelo. ¿Cómo le vamos a tratar? ¿Cómo vamos a diagnosticar? ¿Verdad? Si es necesario que el paciente tenga una evaluación no solamente con un clínico de cabecera, sino también con un subespecialista ya sea en el órgano y sistema que está enfermo, como por ejemplo cardiología, endocrinología, gastroenterología, hematología, oncología, cirugía general, ¿verdad? Porque prácticamente todo esto en estos últimos años, la medicina en sí se ha
transformado en o la realización de la medicina es prácticamente un trabajo multidisciplinario, que no solamente se encarga el médico de cabecera, que es el clínico, sino necesita ayuda de un subespecialista, ya sea, como les dije, en el ámbito del estudio que está padeciendo el paciente, ¿verdad? Prácticamente lo que nosotros hacemos son preguntas para buscar respuestas en el estudio de una enfermedad. ¿Cuáles son esas preguntas? La definición en sí de la enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? ¿Es una enfermedad dónde se ubica? Si es una enfermedad de la sangre, si es una enfermedad cardíaca, pulmonar, si el sistema nervioso, gastrointestinal, de la piel o las mucosas. ¿Cómo se clasifica esa enfermedad? Puede ser una enfermedad aguda, puede ser una enfermedad crónica, puede ser una enfermedad que da secuelas, puede ser una enfermedad que no da secuelas, puede ser una enfermedad que se cura o no. ¿Con qué frecuencia, con qué frecuencia esa enfermedad se manifiesta en la población? Si es muy frecuente, como pacientes con diabetes mellitus, hipertensión, obesidad, o si es menos frecuente como enfermedades raras del tejido conectivo, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, bueno, enfermedades raras del sistema nervioso central. La etiología en sí, bueno, ¿cuál es la causa en sí? ¿Es una causa metabólica? ¿Es una causa infecciosa? ¿Es una causa mecánica? ¿Es una causa traumática? Bueno, ¿a qué órganos afecta? Y por último, la clínica general del paciente. ¿Qué es la clínica? ¿Cuáles son los signos y síntomas de las enfermedades? ¿Cómo nosotros podemos diagnosticar esa enfermedad? Y posteriormente, como les digo, cómo nosotros podemos tratar dicha enfermedad. La definición en sí de la patología es el conjunto de características fundamentales que permiten identificación de un objeto, ¿verdad? Que es el objeto sería la enfermedad. Prácticamente al definir este objeto, esta enfermedad, hay que agrupar y resumir los principales aspectos, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales aspectos? Los mismos son la ubicación, cómo se clasifica, si es o no muy frecuente, cuál es la causa, a qué órgano afecta y la clínica en sí de la enfermedad. Como ejemplo, tenemos a la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que puede ser aguda o también puede ser crónica de acuerdo a la no resolución de la misma, ¿no? Una enfermedad que morfológicamente afecta principalmente a los pulmones. La causa es el Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch. Y en relación a la frecuencia, podemos decir que hay una alta frecuencia, una elevada frecuencia en países subdesarrollados. La clasificación en sí, de acuerdo a la forma de inicio, puede ser primaria o secundaria, en relación a los agentes causales. Pueden ser bacterianas, micóticas o virales. Las zonas de evoluciones pueden ser aguda, subaguda y crónica. Muchas veces la frecuencia de enfermedad va de qué cantidad hay en relación qué, a qué parte del mundo se encuentran. Porque, por ejemplo, hipertensión y diabetes son enfermedades que están prácticamente en todos los continentes, ¿verdad? Menos cantidad en países como África, ¿verdad? Pero que en la mayoría de los continentes existen. No así el dengue, ¿verdad? Que es prácticamente una enfermedad endémica de países tropicales o subtropicales, ¿verdad? Y la tuberculosis que más se da en pacientes o en países subdesarrollados. Después, esos son las enfermedades frecuentes, ¿verdad? Después están las enfermedades raras, como por ejemplo son el síndrome de Guillain-Barré, el síndrome de Pasteur, ¿verdad? Que son enfermedades que se ven poco en las poblaciones, ¿verdad? Y de acuerdo a las variables, ¿verdad? Que es el sexo, si esa enfermedad se da más en el sexo masculino, femenino, ¿verdad? A qué rango etario pertenece más, a qué raza o qué órgano afecto
esa enfermedad ataca, ¿verdad? Y la etiología, que es la causa en sí de la enfermedad. ¿Qué causa que el paciente esté enfermo? ¿Es una enfermedad genética? ¿Es una enfermedad producida por un agente físico, un agente químico, inmunológico como el lupus, circulatorio como la hipertensión arterial o el tromboembolismo pulmonar, metabólico como la diabetes mellitus, psicógeno como la depresión, ¿verdad? O trastorno del crecimiento como acromegalia o enanismo, ¿verdad? La patogenia habla en sí del origen y el desarrollo de la enfermedad, cómo obra o el modo de obrar de la causa morbosa, ¿verdad? Cómo obra la infección, cómo obra la afección metabólica, cómo obra una enfermedad genética. Prácticamente es el modo operativo que tiene esa causa, ¿verdad? La fisiopatología es o son las alteraciones funcionales que se producen en el organismo y son consecuencia de dicha enfermedad. Prácticamente lo que nos dice es la respuesta del organismo a eh, dicha noxa, ¿verdad? Y después existe lo que se denomina la clínica. ¿Y qué es la clínica? Son los factores de riesgo en sí, los signos del paciente que nosotros vemos en el paciente, los síntomas que el paciente nos dice al ingresar a la consulta, cuáles son los estudios complementarios que nosotros solicitamos a los pacientes para guiar la, el diagnóstico de la enfermedad, ¿verdad? Cómo nosotros tratamos a un paciente. Si nosotros tenemos solamente respetamos a la evolución de la enfermedad o tratamos directamente, ¿verdad? Ese tratamiento, a su vez, repito, que puede ser tratamiento medicamentoso, ¿verdad? O tratamiento quirúrgico, ¿verdad? ¿Y cuál es el pronóstico o cuál es cómo puede evolucionar esa enfermedad? Si esa enfermedad se puede curar, si esa enfermedad puede dejar secuelas en el paciente, como lo hacen en muchas ocasiones las enfermedades neurológicas como el accidente cerebrovascular, las enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus, que muchas veces causa ceguera, causa infarto, causa accidentes cerebrovasculares, causa eh, amputaciones, ¿verdad? Sabemos la diabetes mellitus es la principal causa no traumática de amputaciones en el mundo, ¿verdad? Y también saber la letalidad de la enfermedad. ¿Qué quiere decir letalidad de la enfermedad? Si ese paciente tiene un riesgo alto o tiene un riesgo bajo de morir. Como por ejemplo, un paciente con infarto agudo miocardio con elevación del segmento ST es un subtipo de infarto otra vez. El paciente tiene una alta chance de morir, ¿verdad? Es una enfermedad que tiene una gran tasa de letalidad. No es así como, por ejemplo, un paciente con una faringoamigdalitis aguda, ¿verdad? Nosotros le damos una serie de antibióticos y el paciente, la mayoría de los pacientes se cura con la toma de antibióticos. El ejemplo que damos para resumir esto es, por ejemplo, la tuberculosis, que es una enfermedad febril y debilitante con formación a veces de cavernas visibles en los rayos X. Muchas veces nosotros tratamos esto con medidas higiénicas y medicamentosas, pero también en muchas ocasiones puede requerir un tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Y el pronóstico en sí de la enfermedad depende de la etapa en sí que se diagnostica. No es lo mismo diagnosticar a un paciente en una etapa incipiente de la enfermedad, que quiere decir incipiente que está empezando, a un paciente que prácticamente ya está con múltiples alteraciones estructurales ya pulmonares y extrapulmonares de la tuberculosis, ¿verdad? En caso prácticamente la evolución es favorable del paciente, en muchas ocasiones estos pacientes pueden fallecer por dicha patología, ¿verdad? Es algo que se tiene que manejar y más se maneja esto en los países subdesarrollados que no tienen en muchas ocasiones las capacidades económicas para solventar la compra o la tenencia de los medicamentos o el régimen terapéutico que necesitan estos pacientes para eh, solventar dicho tratamiento. En conclusión, nosotros debemos
ver cómo estudiar en sí, cómo nosotros debemos estudiar la patología médica, ¿verdad? Debemos principalmente saber qué información obtener, qué nosotros queremos saber. Y después de eso, cómo y dónde buscarla. ¿Qué información obtener? Ya sabemos. Nosotros qué queremos saber. Nosotros queremos saber qué es la definición de una enfermedad. Queremos saber cuál es la causa de la enfermedad, los factores de riesgo de una enfermedad, cómo es la manifestación clínica, cuáles son los signos y síntomas de la enfermedad, cómo nosotros podemos diagnosticar esa enfermedad, qué métodos diagnósticos utilizar y cómo nosotros debemos tratar, ¿verdad? Son prácticamente 5 a 6 puntos que nosotros debemos informarnos, ¿verdad? ¿Cómo y dónde buscarla? Tenemos el libro base, que es la última edición del Harrison, ¿verdad? ¿Cómo buscar? Prácticamente está el índice, dónde buscar está el Harrison, ¿verdad? A lograr dicha información, porque no solamente es leer eso, nosotros logramos obtener esa información y esa información nosotros tenemos que procesar. ¿Qué es el procesamiento de la información? Saber a nosotros qué nos va a ser útil y qué información va a ser menos útil. Pongo un ejemplo, ¿verdad? En relación a la patogenia y la fisiopatología de la enfermedad, es importante conocer cómo se desarrolla a nivel celular y a nivel tisular. Pero más importante es conocer nosotros los signos y síntomas del paciente y saber qué estudios le vamos a solicitar para tratar a ese paciente. Eso prácticamente es más importante que saber en sí la fisiopatología o la patogenia. Es importante, ¿verdad?, para conocer más la enfermedad, pero dando o entrando en una balanza, poniendo en balanza esos dos puntos, es más importante saber los signos y síntomas, el diagnóstico y tratamiento, que saber en sí la fisiopatología de la enfermedad, ¿verdad? No con eso digo que la fisiopatología no sea importante, sino que es muy importante, ¿verdad? Pero lo más importante de eso es los signos y síntomas, ¿verdad? Eso prácticamente es procesar y saber que a nosotros nos va a ser útil en la clínica posterior, ¿verdad? ¿Cómo organizar esa información? Nosotros podemos organizar. Nosotros vamos a tener un cuaderno de un resumen y conservar en dicho cuaderno para que sea fácilmente recuperable. ¿Qué significa fácilmente recuperable? Que yo, por ejemplo, estoy estudiando una patología, me hago una pregunta y directamente voy al lugar donde guardé dicha información para poder recordarla posteriormente. Eso es prácticamente lo que, y no solamente eso es en manera física, ¿verdad?, sino que también es la parte mental, como yo mentalmente recupero esa información, ¿verdad? Que eso es muchas veces lo difícil. Prácticamente qué información buscar, dónde buscar y cómo procesar parecería fácil, ¿verdad? Pero organizar y conservar la cantidad de información que vamos a tener, eso es una tarea que en muchas ocasiones se vuelve difícil, ¿verdad? Porque eh, prácticamente nosotros en muchas ocasiones estudiamos muchas materias a la vez y saber cómo recuperar fácilmente es una tarea difícil, pero con mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio y con una metodología clara, eso se puede lograr sin problema. En relación a la patología en sí, muchas veces esto ya es más clase de clínica médica que otros, ¿verdad? Eh, Al tener un paciente enfrente, cómo yo organizo las ideas, ¿verdad? Las ideas prácticamente se organizan a partir de la historia clínica. Al hacer un interrogatorio dirigido al paciente, yo le pregunto qué le pasa al paciente. Le pregunto, por ejemplo,
su edad, sus patologías de base, sus factores de riesgo y por qué síntomas viene el paciente, ¿verdad? Síntomas, o muchas veces el paciente nos puede decir también algún signo que él evidenció. Después de eso, yo le hago un examen físico. El examen físico veo la zona afectada del paciente, palpo la zona afectada. Muchas veces hay otro método semiológico de esclarecimiento de signos que es la percusión, al percutir, prácticamente golpear un dedo con el otro dedo para hacer un ruido en un órgano hueco, para ver si ese órgano hueco está lleno de líquido o de aire, o aumento de líquido aire en un tipo de órgano, ¿verdad? Y la auscultación, que muchas veces eso nosotros utilizamos para dilucidar soplos, ver si el paciente está taquicárdico o no, si el ritmo cardíaco es regular o no, ver si en la ocultación de los pulmones hay algún tipo de ruido sobreagregado, escuchar si el peristaltismo abdominal está presente, ausente o aumentado, ¿verdad? Muchas ocasiones también nos ayudan a escuchar soplos arteriales, ¿verdad? Después de eso, vemos los métodos auxiliares de diagnóstico. Es necesario hacer un laboratorio para ver que un paciente, por ejemplo, que tiene fiebre y dolor en punta de costado, hacer un hemograma, por ejemplo, para saber si tiene leucocitosis o no. Saber que ese paciente que tiene tos, catarro y fiebre y tiene una ocultación normal, pero una radiografía de tórax para ver si hay un compromiso pulmonar o no, o solamente si es bronquial, ¿verdad? Hacer el diagnóstico mediante todo lo que nosotros recogimos, o al menos una aproximación diagnóstica, ¿verdad? Y empezar el tratamiento del paciente, ¿verdad? Prácticamente la clave de la práctica médica es la toma de decisiones. Eso es lo principal, ¿verdad? Decidir. ¿Qué se decide? Decidimos qué hacer con el paciente, cuándo hacer con el paciente, en relación a qué hacer. Si nosotros vamos a tomar una conducta expectante del paciente, vamos a iniciar un, un tratamiento, o vamos a pedirle un método laboratorial o imagenológico. ¿Cuándo pedirle? Si vamos a pedirle ahora, ¿verdad? Que es una urgencia médica, o vamos a pedirle dentro de unos días, ¿verdad? ¿Dónde va a ser tratado el paciente? Si el paciente va a ser tratado de manera ambulatoria, si va a ser tratado en una eh, sala de internación, o si va a ser tratado en una unidad de cuidados intensivos. Y lo más importante es por qué, ¿verdad? ¿Por qué nosotros hacemos eso, ¿verdad? Y en relación al por qué, existen las normas de práctica clínica, ¿verdad? Que son las normas de práctica clínica. Prácticamente son unas guías que nos dicen, o un consenso de expertos muchas veces, que son muchas veces basados en estudios científicos, ¿no? Y después de eso justificar nuestros actos. Por ejemplo, nosotros solicitamos un electrocardiograma a un paciente que tiene o no tiene dolor precordial. Solicitamos una tomografía a un paciente con alteraciones de sensorio, necesitamos un hemograma o no a un paciente que tiene fiebre, ¿no? Pero todo esto que les digo es prácticamente toma de decisiones. En Harrison hay un apartado que habla de toma de decisiones en las prácticas clínicas, que es prácticamente nos dice o nos habla de una introducción de cómo nosotros podemos tomar las decisiones y cuáles son las decisiones muchas veces más acertadas que toman los médicos, ¿no? Para el beneficio del paciente. La justificación de las conductas diagnósticas, hay que saber, por ejemplo, información sobre las alternativas posibles, si hay alguna alternativa diagnóstica o terapéutica que el paciente necesita saber, y también la medida de probabilidad de las consecuencias de los resultados al nosotros solicitar un método diagnóstico terapéutico, como por ejemplo
cuáles son los efectos secundarios de pedir una radiografía de tórax. Por ejemplo, el efecto secundario es la irradiación que le causa al paciente, ¿verdad? Terapéutico, por ejemplo, si el paciente va a tomar una cierta medicación, pero está tomando otra medicación, hay un sinergismo, ¿no?, entre las dos medicaciones. El paciente puede tomar las dos medicaciones a la par para que no le haga algún daño. Muchas veces nosotros tenemos diferentes criterios de diagnóstico. Uno de los criterios y los más utilizados son los criterios clínicos. Por ejemplo, a través de signos y síntomas, factores de riesgo y antecedentes familiares, nosotros podemos llegar a una aproximación diagnóstica o catalogar a un paciente que tiene o no tiene dicha enfermedad. En muchas ocasiones, esa aproximación diagnóstica se refuerza con estudios laboratoriales e imagenológicos. A través de estos tres tipos de criterios diagnósticos, nosotros los podemos agrupar nuevamente en criterios diagnósticos mayores y criterios diagnósticos menores. Un ejemplo son los criterios de Jones para la fiebre reumática, como por ejemplo los mayores son el paciente presente carditis, el paciente presente corea, que es un tipo de eh, movimiento anormal del cuerpo, un tipo de lesión dermatológica en la piel, un eritema marginado, que el paciente tenga nódulos subcutáneos o que el paciente tenga una poliartritis. Esos son los criterios mayores. Los criterios menores son, por ejemplo, una fiebre, artralgia, enfermedad reumática previa, una infección previa, diferentes estudios laboratoriales como el cultivo, alteraciones electrocardiográficas y otros diferentes pruebas, ¿no? Pero lo que sí, si el paciente tiene dos criterios mayores, como por ejemplo el paciente tenga un nódulo subcutáneo y presente carditis, eso ya es considerado como fiebre reumática. O si el paciente tiene un criterio mayor, como por ejemplo una poliartritis, y dos criterios menores, como por ejemplo fiebre y, eh, digamos, cultivo positivo, también ahí el paciente ya es catalogado que tiene la enfermedad. Excepcionalmente, en pocas ocasiones, un solo criterio define un diagnóstico. Generalmente lo que nosotros generalmente hacemos es agrupar o combinar los criterios y de acuerdo a eso ver si el paciente reúne o no y es de esa categoría. Por ejemplo, podemos etiquetar a un paciente que tiene diabetes. Prácticamente tener eh, diabetes es una etiqueta que es la que los médicos dan, ¿verdad? En muchas ocasiones, para establecer este diagnóstico, nosotros debemos usar algún medio diagnóstico, ¿verdad?, que debe indicar positivo en los pacientes que están enfermos en sí y negativo en los pacientes que están sanos. Y esta es la diferencia, lo que hay entre un diagnóstico obtenido y el diagnóstico real, ¿verdad? El diagnóstico obtenido, prácticamente el cual se obtiene en relación al método diagnóstico realizado. Nosotros obtenemos el diagnóstico relacionado a un hemograma, radiografía, tomografía, resonancia, ¿verdad? Pero el diagnóstico real es el diagnóstico que da, por ejemplo, el patrón Oro-Gol estándar de un tipo de estudio. Por ejemplo, yo puedo diagnosticar EPOC a través de un hemograma y una radiografía que me da, digamos, algunos signos indirectos de que el paciente puede tener EPOC. Pero el EPOC, el método diagnóstico, o el gol estándar, o el patrón oro, o el estudio que con más facilidad diagnostica el EPOC es la espirometría. ¿Qué es la espirometría? Es un estudio que mide las capacidades funcionales pulmonares, ¿no? Y ese estudio es considerado el estudio que hace en la mayoría de los casos el diagnóstico de EPOC, por otros puntos que después estudiamos, que es la sensibilidad de un estudio y la especificidad de un estudio. Fue prácticamente toda la clase de la introducción de lo que es la patología médica. Bueno, como les dije, la patología médica es una rama de la medicina que es apasionante. Tuve la dicha de tener profesores
Una profesora me había dicho, una docente, una doctora también, que prácticamente los médicos somos investigadores, ¿no? Que investigamos o tratamos de llegar al diagnóstico, que sería prácticamente la parte final de la investigación, ¿no? Mediante pistas. ¿Cuáles son las pistas? Las pistas son los signos del paciente, los síntomas del paciente, eh, cuáles son los hallazgos que nosotros vemos en estudios de hemograma o en estudios imagenológicos, ¿verdad? Prácticamente es decir, investigar en sí eh, la patología o llegar a realizar el diagnóstico en pacientes que tienen algunos tipos de problemas como signos y síntomas y, y llegar a dilucidar el problema del paciente. Prácticamente esa es la investigación que nosotros hacemos como médicos, ¿verdad? Y prácticamente, como les dije, es una especialidad apasionante. Hay que dedicarlo prácticamente la mayoría de los días de este año, ¿no? Porque un día que no se estudia patología médica prácticamente es un día perdido por lo extenso que es la medicina en sí y con ello la patología médica en sí, ¿no? Porque lo más extenso en sí del estudio de la medicina son estudiar todas las patologías que existen. Y dentro de todas las patologías que existen, dividir otra vez la patología en varios subgrupos, ¿verdad? Saber la frecuencia, saber las manifestaciones clínicas, saber los métodos diagnósticos, saber el tratamiento que le debemos de ofrecer a dicho paciente. Y, y eso, ¿verdad? Que tengan un feliz resto de jornada.